Parece sencillo. Sin embargo, detrás de algo aparentemente tan sencillo se hallan principios de ingeniería termodinámica, química, ingeniería aeronáutica, resistencia a materiales y electrónica. Cuando todo funciona en armonía, se llega a un lanzamiento exitoso. En cambio, cuando algo no funciona bien, de acuerdo con lo previsto, se produce un fallo catastrófico. Lo emocionante de todo esto, lo realmente emocionante, es que todo pasa en cuestión de segundos. Nuestro cometido será estudiar cada uno de los elementos que compone el cohete para que esto no pase. Voy a empezar por algo que usualmente nadie hace, que es mencionar las referencias bibliográficas. Aunque hay bastantes, las dos principales son las que aparecen ahora mismo en pantalla. El primero, pues, es un clásico en el tema efectivamente del control y simulación en ingeniería aeronáutica, y los autores son Stephen Lewis. Y el segundo hace referencia a la mecánica de órbitas. Es un libro bastante extenso y el autor es Curtis, en inglés Curtis. Bien, hablamos de sistemas coordenados, sistemas de referencia, frames, como se quiera. Bien, evidentemente cualquier variable cinemática, velocidades y aceleraciones, fuerzas, necesita un sistema de referencia para ser representado. Ocurre que no todos los sistemas de referencia son iguales. Existen unos preferenciales llamados inerciales, donde efectivamente las leyes de la dinámica tienen sentido. Nuestro sistema inercial es el FI. Es un sistema, como llamamos el frame inercial, ya lo he dicho, que más concretamente se llama ECI. Es un sistema coordenado, centrado en el centro de la Tierra, en el que efectivamente su orientación espacial representa o viene fundamentada por determinadas variables astronómicas. Lo más importante es que es inercial y por tanto inmóvil. El siguiente es el frame FE. Más concretamente, el ECEF es un sistema que es solidario a la rotación de la Tierra, es decir, se mueve junto con la Tierra. Por tanto, entre el ECEF y el ECI, o entre el FE y el FI, existe una rotación pura alrededor del eje Z. Eso quiere decir que el eje Z para el ECI y el ECEF es común, pero los ejes X e Y rotan con la velocidad angular de la Tierra, de la rotación de la Tierra. Frame FR, solidario al centro de masas y conceptuado con un sistema ND. Bueno, esto del sistema END, ¿qué significa? Para entenderlo bien hay que hacerlo en dos fases. Primero partimos de un punto en la superficie de la esfera o el elipsoide, tal como este. Y por ese punto podemos obtener una infinidad de tangentes, pero nos vamos a fijar en una peculiar. Una que es tangente a la esfera, pero que además intercepta el eje del polo norte, este eje. Este va a ser nuestro eje X. Nuestro eje Y debe ser perpendicular al eje X. Caben dos perpendiculares, una que vaya hacia el oeste y otra que vaya hacia el este. Nos interesa la del este. Ese va a ser nuestro eje Y. Tenemos 2 de 3. Nos queda el tercero, la Z, que debe ser perpendicular a X e Y, y su sentido viene impuesto por la regla del tornillo, si efectivamente se quiere utilizar un sistema de estrógiro. Por tanto, efectivamente, si acercamos, en este caso, X a Y, en este sentido, en el caso, estaríamos enroscando un tornillo y su sentido debiera ir hacia adentro. Este sería el eje Z.
Así se conceptuaría un sistema NED. Parece algo artificioso, pero es muy útil. Finalmente se trasladaría al centro de masas. De esta forma obtendríamos el sistema que aparece en la diapositiva. En principio, ese triedro no tiene una orientación fija en el espacio. Por ejemplo, cuando estuviéramos en el ecuador, precisamente el eje X sería vertical. Sin embargo, cuando estuviéramos en el polo norte, el eje X sería horizontal. Ese triedro se va orientando en función de la latitud. Eso es importante. Frame FB. Está centrado como el anterior en el centro de masas, es decir, el origen está en el centro de masas, pero este es solidario al cuerpo, al cohete, a la aeronave. Por tanto, entre FB y FR solo pueden existir rotaciones. La nomenclatura. He de decir que es la misma que utiliza una de las referencias bibliográficas presentadas anteriormente, en particular la de Stephen Lewis. Puede parecer una nomenclatura compleja, pero a la larga es muy útil. El signo barrado hace siempre referencia respecto de. En un vector de posición, que lo tenemos aquí abajo, es un vector P de A respecto de B. En un vector velocidad es la velocidad del punto A, eso sí, respecto de un sistema inercial, el frame I. Hablemos de las derivadas. En cinemática, las derivadas no solo es obtener la derivada con respecto del tiempo, lo cual se suele representar por un punto, sino es muy importante saber con respecto a qué sistema, qué frame se está derivando. Por eso la nomenclatura ha de referir respecto a qué frame se está derivando. Aquí tenemos la definición de la velocidad de A, del punto A, con respecto a un sistema inercial, que por definición, si O es el origen del sistema inercial, se puede poner tal y como pone esta fórmula. Sería la derivada con respecto del tiempo, del vector de posición de A con respecto al origen del sistema inercial, derivado con respecto al sistema inercial. Para las aceleraciones, igual. Tenemos la velocidad con respecto a un sistema inercial y lo que obtenemos es la derivada de la velocidad con respecto del tiempo y respecto a un sistema inercial. Por lo tanto, hablaríamos de la aceleración inercial del punto A. Componentes de un vector. Lo primero, estamos hablando de un superíndice a la derecha. Antes habíamos tratado superíndices a la izquierda. Aquí. Nada que ver. En el primer caso, lo que hemos tratado hace un momento, es la obtención de una derivada con respecto del tiempo y respecto de un frame. Superíndice a la izquierda. Lo que vamos a tratar ahora, superíndice a la derecha, son las componentes de los vectores obtenidos, por derivación, integración, lo que se quiera, respecto a una base, a un frame. Es un cambio de base. Así, de esta forma, obtendríamos la velocidad de A respecto a un sistema inercial referido a su propio sistema inercial, ciertamente un poco redundante. Pero esta ya no lo es tanto. Es la aceleración inercial, que la veíamos hace un momento, porque está referido al frame I, y derivada evidentemente respecto del tiempo, pero transformando las componentes al frame B, las componentes de este vector resultante. Bueno, a estas alturas, pues con una notación tan complicada, aparentemente, pues puede haber un mar de dudas, ¿no? Y nada más lejos de mi intención. Para ello vamos a utilizar un pequeño ejemplo
que nos va a permitir pues ver, yo creo que con bastante claridad, cómo se debe emplear la notación y lo que significa la notación, ambas dos. Bien, supongamos que tenemos un disco con una canaladura y una bola que puede moverse con una velocidad v constante. Y a su vez el disco gira sobre el eje X. Situamos un eje inercial, X y Z, como el que aparece en esta figura, y en principio podríamos obtener prácticamente de forma directa, porque no es un problema muy complejo, cuál es la velocidad del punto que vamos a llamar P, la bola, el centro de masas de la bola. Si obtuviéramos esto, pues obtendríamos una gráfica parecida a esta que aparece aquí. Aquí tenemos representado el tiempo. Evidentemente no va a existir velocidad en X, sí va a existir velocidad en Y y sí va a existir velocidad en Z. Si descompusiéramos la velocidad inercial en sus dos ejes donde efectivamente tiene componente, es decir, en Z y en Y, obtendríamos una gráfica parecida a esta. Es una componente, digamos, oscilante, con un cierto decalaje entre la Z y la Y. A nadie extraña esto, existe un máximo cuando efectivamente la bola se alinea en el eje Y o en el eje Z. Ahora nos vamos a plantear si efectivamente obtuviéramos unos ejes móviles que vamos a llamar IM y su correspondiente Z, que vendría en esta dirección, Z sub M. Efectivamente el otro sería idénticamente igual a XY, de tal forma que gira solidariamente al disco, no existe rotación. ¿Cómo podríamos ver, cómo podríamos obtener su velocidad? Siguiendo la nomenclatura que hemos utilizado hace un momento, efectivamente esta sería la velocidad del punto P respecto a este frame que llamamos ahora M. Hemos dicho que en el problema efectivamente la velocidad era constante, por tanto tendríamos una velocidad constante en el tiempo, sin mayor problema. Se debe hacer incidencia de la enorme trascendencia que tiene el derivar un vector de posición para obtener la velocidad con respecto de un frame u otro. Efectivamente, en el caso primero veíamos pues que efectivamente obteníamos la derivada con respecto al frame inercial, y en este segundo lo tenemos respecto a un frame móvil. Las formas de las funciones obtenidas en el caso de uno u otro no tienen nada que ver, analíticamente no se parecen en absoluto, Esto es importante. Bien, ahora veamos lo mismo, es decir, esta variable, pero representado en el eje inercial. Estamos hablando de la misma variable, pero representado esta vez con respecto a una base fija. Cuando queremos representar en una base, en un frame, un vector, en nuestra nomenclatura ponemos un superíndice a la derecha. Cuando queremos expresar respecto de qué frame estamos derivando una variable, lo ponemos a la izquierda. Entonces lo que estamos haciendo aquí es efectivamente obtener esa variable, la velocidad, en el frame inercial. La velocidad con respecto de un frame móvil. Ahora cabría preguntarse si esta forma, esta función y esta son la misma cosa. La respuesta es no. Primero, por definición, evidentemente una está derivada respecto a un frame inercial y la otra respecto a un frame móvil, pero puede inducir al error la aparente similitud. Para ver que efectivamente estamos hablando de magnitudes diferentes, por lo menos, vamos a obtener el módulo de las dos. En el primer caso obtenemos el módulo de la velocidad inercial, y en el caso segundo obtenemos la velocidad con respecto del sistema móvil, en verde.
Por tanto, vemos que en el primer caso obtenemos una velocidad en módulo claramente diferente, que va aumentando en el tiempo. Y en el otro obtenemos una velocidad constante. Para la verde, es decir, la velocidad respecto al sistema móvil, el módulo siempre es constante, independientemente respecto de qué frame se represente. Es decir, da igual que se represente así, con respecto al sistema móvil, o que se represente así, con respecto al sistema inercial. La velocidad en módulo es siempre constante. La otra, la velocidad inercial, es variable en el tiempo, porque efectivamente es la composición de dos. Una velocidad centrípeta, esta de aquí, y otra velocidad que va aumentando con el radio, a medida que la bola se aleja del centro del disco. Por tanto, la composición de las dos, irá aumentando en el tiempo, tal y como nos marca la tendencia de esta gráfica. Veamos las relaciones que existen entre las diferentes variables que intervienen en un problema cinemático: velocidades, vectores de posición, aceleraciones, cuando se deriva respecto del tiempo y diferentes frames. La relación nos la da la ecuación de Coriolis. Hay que hacer un matiz. Aquí tenemos dos frames, como se pueden ver, usando nuestra nomenclatura, el frame R y el frame S. Estos dos frames se mueven uno respecto de otro con una velocidad angular, que es la velocidad angular de S con respecto de R. Pero es que además se debe considerar necesariamente que R es inmóvil, para que la ecuación sea válida. Si no lo fuera, efectivamente la relación no es tan simple como esta. Digamos que S es un frame que se mueve respecto a uno fijo, que es R, y la relación que existe entre las derivadas temporales lo marca la ley de Coriolis. Es sencillamente un producto vectorial de su velocidad angular de S con respecto de R por la variable sin derivar. Como digo, lo más importante de todo es que el frame R ha de ser inmóvil, o considerarse inmóvil. Apliquemos ahora la ecuación de Coriolis para obtener los campos de velocidades y aceleraciones de dos frames que se mueven uno respecto de otro. El frame A va a ser inmóvil y el frame B va a tener movimiento relativo respecto del frame A. Frame A, frame B. El vector de posición R con respecto del punto P con respecto de O, es decir, este sería el que acabo de subrayar, puede obtenerse como una suma vectorial de RQO, es decir, este, más R de P con respecto de Q, es decir, este vector. Hasta ahí nada que objetar. Vamos a obtener la derivada con respecto del tiempo con respecto del frame A. Esto sería efectivamente como un operador que pasa efectivamente a todos los términos de la suma. Dicho de otra forma, la velocidad del punto P con respecto del frame A será igual a la velocidad del punto Q con respecto del frame A. Y después existe un término que efectivamente es la derivada con respecto del tiempo y con respecto del frame A de P con respecto de Q, es decir, de este vector. Obtendríamos la velocidad del punto P con respecto del frame A, la velocidad del punto Q con respecto del frame A, y después recordemos que teníamos efectivamente un término que hacía referencia a un vector de posición. Estoy intentando escribir aquí.
derivado con respecto del frame A. Bien, ocurre que efectivamente si esto lo consiguiéramos derivar con respecto del frame B, eso tiene un nombre. Es la velocidad del punto P con respecto del frame B. Entonces, aplicando la ecuación de Coriolis, obtendríamos el vector que acabamos de decir, es decir, el vector de posición relativa, por así decirlo, derivado con respecto al frame B. Y el otro término que aplica la ecuación de Coriolis, que es el movimiento relativo, movimiento angular relativo respecto de los dos frames multiplicado por el vector de posición. Bien, obtendríamos las aceleraciones derivándolo con respecto del tiempo y respecto del frame A. Evidentemente los dos primeros términos no tienen mayor trascendencia ni mayor misterio, y después efectivamente los otros términos vienen de aplicar reiteradamente la ecuación de Coriolis. Esta ecuación que aparece en rojo es la conocida ecuación de la aceleración en forma más general, en la que efectivamente aparecen los 5 términos de la aceleración, que representa la notación más genérica y más general del campo de aceleraciones en un sólido rígido. Vamos a desarrollar una ecuación que se ajusta más al propósito general de nuestro curso, y es un desarrollo, digamos, específico de la segunda ley de Newton. Bien es sabido que la segunda ley de Newton nos dice que la aceleración es igual a fuerza partido por masa. Evidentemente, la aceleración debe estar referenciada a un frame inercial. Esa es la única limitación. En particular, aquí tenemos una aceleración inercial, es decir, es la aceleración del centro de masas referido al frame I inercial y derivado respecto al sistema inercial. Por aquí aparece la masa. Este vector de fuerzas son fuerzas actuantes. Fundamentalmente dos son las fuerzas actuantes en nuestro sistema, cohete: las aerodinámicas y las de empuje, por eso A y T, thrust. Y después existe un vector que está relacionado con el campo gravitatorio. En principio no es G, pero casi, ya lo veremos después. Vamos a seguir con este desarrollo. En principio, la velocidad del centro de masas con respecto a un sistema inercial se puede referenciar con respecto a la velocidad del centro de masas respecto al frame E, que corresponde al ECEF, que es el sistema que gira solidariamente con la Tierra, si se recuerda. La velocidad angular del ECEF respecto del ECI, o del frame E y el frame I, es decir, la velocidad de rotación de la Tierra por el vector de posición del centro de masas respecto al centro de la Tierra. Si derivamos respecto a un sistema inercial, el ECI, pues efectivamente se aplica como un operador lineal. Hay que tener en cuenta que efectivamente la velocidad de giro de la Tierra es constante. En esta ecuación hemos aplicado la ley de Coriolis y hace referencia a la derivada con respecto al sistema inercial, lo hemos referenciado con respecto al sistema del cuerpo, y la velocidad angular del cuerpo respecto al sistema inercial. Recuérdese que efectivamente uno de los dos frames siempre debe considerarse fijo. Vale. Continuamos. La otra parte de la ecuación está relacionado con este término. Este término se puede aplicar la ley de Coriolis y daría estos dos sumandos. Primero el producto vectorial
y después la derivada con respecto al frame E. Por tanto, sería de nuevo de forma reiterada aplicar la ley de Coriolis. Reagrupando, se puede obtener una ecuación en la que aparece la aceleración del centro de masas respecto del frame E, pero derivada respecto al frame B. Esta es especialmente útil, es fácil de medir. De entrada se pueden utilizar hasta determinada instrumentación para obtenerla, y desde un punto de vista algebraico a la hora de formular los modelos se verá que es mucho más sencilla que la inercial. Por tanto, vamos a intentar despejarla y situar esta junto con esta. Si nosotros metemos todo este término aquí arriba, podemos despejar la aceleración del centro de masas con respecto al sistema E, pero derivado con respecto al frame B, como 1 partido por la masa vector de fuerzas actuantes. Esto lo vamos a agrupar en un término que ahora sí es el G, la aceleración de la gravedad, porque los dos apuntan hacia el centro de la Tierra, el tensor G mayúscula y la fuerza la aceleración centrípeta, y un término que tiene algo que ver, podría tener algo que ver con la aceleración de Coriolis, pero en este caso son dos velocidades angulares. Una es la del sistema frame B y la otra la del sistema frame E con respecto a un sistema inercial. La ecuación finalmente queda de la forma que está aquí abajo. Es una ecuación elegante y bastante sencilla de utilizar, siempre que se tengan los conceptos claros.